Es una de las ciudades, me atrevería a decir, más hermosas de todo el mundo, en ocasiones caótica, pero siempre amada. Y se trata de mi querida y bellísima Ciudad de México. Las autoridades dicen que es la ciudad que lo tiene todo, y aunque desde luego es un eslogan político, pues la verdad es que tienen razón. ¿Y cómo no va a serlo? Una ciudad con su área conurbada donde habitamos más de 20 millones de personas, y hay mucho ruido. Ya sea que vengas con mucho presupuesto o con poquito, la verdad es que esta ciudad te ofrece muchísimas opciones. Ahora sí que hay para todos los gustos y para todos los bolsillos. Hoy te voy a mencionar algunos puntos, unos pues sí muy conocidos y otros no tanto, que puedes disfrutar aquí en la Ciudad de México. Seas habitante o seas visitante de esta hermosa ciudad, seguramente algunos de los datos que te voy a dar te van a sorprender, así es que quédate conmigo hasta el final de este video. Oye, pero antes que nada permíteme presentarme. Mi nombre es Alfonso Vargas Torres, soy periodista mexicano y este es mi México Mágico. Y desde luego el primer sitio que no debes dejar de visitar es el centro histórico de la Ciudad de México, y en especial esta que es la calle de Madero. Como podrás darte cuenta, hay mucha gente porque pues, es una calle 100% peatonal y llena de historia. Es, por cierto, de las calles peatonales más transitadas de la capital del país. Se llama Madero porque en 1913, cuando entraron a la ciudad Emiliano Zapata y Francisco Villa, pidieron una escalera y colocaron una placa de mármol con el nombre de Francisco y Madero en esta calle. Sentenciaron que si alguien osaba, si alguien se atrevía a quitar esa plaquita, pues ¿qué crees que le pasaría? Simple y sencillamente sería fusilado. Y ya que estás aquí, ¿por qué no? Pues subir también a la Torre Latinoamericana, donde vas a poder disfrutar de unas vistas realmente espectaculares, 360 grados. Además también pues, hay restaurantes, hay cafetería, te puedes echar un cafecito, te puedes echar una comidita, en fin, disfrutar mucho de este sitio. También tiene un costo, pero pues suele no ser tan elevado, depende de cuáles sean tus necesidades, si subas, si comas, si no comas, si vayas al sótano donde también hay algunas atracciones, algunas amenidades. Y debajo se encuentra el parque público más antiguo de toda la América Latina, que es esta, la Alameda Central. Tiene una historia increíble, pasó de ser el jardín privado de la emperatriz Carlota a lote baldío, pero hoy es un espacio público rodeado de fuentes y esculturas que la convierten en una especie de museo al aire libre y además es gratuito. Y muy cerca de aquí se encuentra el Panteón de San Fernando, sobre lo que es la avenida Hidalgo, esquina con el eje de Guerrero. Ahí vas a encontrar tumbas de verdad famosas, de verdad impresionantes, de varios personajes famosos de la historia de México. Entre ellas destaca la del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez. Y la entrada también es total y absolutamente gratuita. Poco más adelante vas a encontrar el Monumento a la Revolución, que por cierto tiene una increíble historia que vas a conocer si te das una vuelta al interior, a la parte de abajo, al Museo de la Revolución Mexicana. Y también desde luego pues vas a poder subir a lo alto, al mirador. Esto tiene un costo extra, yo no lo conozco, es decir, no te lo puedo recomendar. Déjame un like si quieres que en algún momento me dé una vuelta y te platique cómo es. Otro imperdible es el Bosque de Chapultepec. De hecho, del Monumento a la Revolución te puedes ir caminando por todo Paseo de la Reforma, donde vas a encontrar un montón de cosas, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, el Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora. El recorrido a pie es de aproximadamente 45 minutos o un poquito más si te vas pajareando, baboseando, viendo muchas cosas,
Pero también otra opción es que pues hay muchas paradas donde tú puedes tomar un metrobús de esos que son de 2 pisos y que además traen aire acondicionado. En esos metrobuses pues obviamente te vas a hacer la mitad del tiempo. Pero toma en cuenta que para tomar este transporte público necesitas sí o sí comprar una tarjeta de movilidad que te cuesta 15 pesos, lo que sería menos de $1. Digo, no viene así, yo la traigo así, bien cubierta para que no se me maltrate, pero bueno, realmente la tarjeta de movilidad viene de esta manera. Y esta la puedes comprar en algunas, ojo, en algunas de las estaciones del mismo Metrobús, o bien en el interior, en las taquillas o en las máquinas expendedoras del sistema de transporte colectivo Metro. Ya estando en Chapultepec, pues puedes disfrutar de sitios sumamente interesantes como el castillo, que por cierto es el único así castillo como tal de toda la América Latina. Y también puedes ir al lago y rentar una lancha para remar o bien para pedalear. Otro sitio interesante para visitar dentro del bosque pues es el zoológico. Y en algún rincón, muy cerca del zoológico, hay un increíble carrusel tipo francés. También puedes disfrutar del Centro Cultural Los Pinos, que hasta hace poco era impenetrable debido a que habitaban varios presidentes en distintas épocas de la República Mexicana. Ahora bien, si traes ya un poquito más de presupuesto, de billetito, puedes disfrutar del Turibús, que tiene 4 rutas, como lo llaman ellos, 4 circuitos, que también son muy interesantes, que es el circuito centro histórico, el circuito que va hacia el sur de la Ciudad de México, donde vas a poder disfrutar, por ejemplo, de lugares como Coyoacán, está también el circuito de Polanco y también está el circuito que va hacia la Basílica de Guadalupe. Y ya que estás por ahí, pues otro sitio imperdible es la Basílica de Guadalupe. Mira, seas o no católico, es una cuestión de cultura general, porque la Basílica de Guadalupe es el segundo templo más visitado del mundo después de la Basílica de San Pedro allá en el Vaticano. Desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac. De hecho, déjame platicarte que la mayoría de los sitios que te estoy recomendando son la mayoría totalmente gratuitos o bien tienen un precio económico que es bastante bajo, bastante accesible. Todos los sitios que te mencioné pues suelen ser seguros, pero como en toda ciudad grande, pues hay que cuidarte de pronto de los rateritos, de los gandallas, de las estafas. Eso ya es tema para otro capítulo que pues no te voy a hablar ahorita de eso, pero simplemente hay que tener como cuidado, siempre ya sabes, traer tu teléfono bien escondidito, tu mochila bien agarrada para que disfrutes de esta mi bella y querida Ciudad de México. Oye, pues si este video te gustó, te fue de utilidad, te pido que me dejes un like, una manita arriba, desde luego una suscripción a este canal de YouTube y activa la campanita para que seas de los primeros en enterarte en qué momento estoy subiendo otro video. Este es mi México Mágico y yo me despido de ustedes. Mi nombre es Alfonso Vargas Torres. Gracias y hasta la próxima.